Siguiendo con el análisis de las cuestiones introducidas en 1968 por el decreto ley 17711, hay que hacer mención, por ejemplo, a la inscripción registral, es decir, hasta ese momento, si bien había creados en algunas provincias registros inmobiliarios, no existía en el Código Civil, a la luz de lo previsto por Vélez, una obligación de inscribir esas transferencias dominiales en registros, obviamente porque no estaban creados en muchos lugares, para que esa compraventa o esa adquisición del inmueble por parte del individuo, del sujeto, pueda ser opuesta frente a terceros, es decir, que ese carácter de dueño que quería arrogarse el sujeto pueda hacerse valer frente a terceros que no tenían por qué conocer, digamos, la existencia de esa adquisición dominial. Piensen ustedes que, como hacíamos referencia en clases anteriores, el derecho romano lo que preveía antiguamente, porque eran sociedades mucho más simples, no tan complejas, era la tradición de la cosa que se hacía públicamente para que el resto de la comunidad de algún modo se enterase. Bueno, eso va en la sociedad argentina ya en 1968, era una exigencia casi vetusta, porque no había forma de hacer un reconocimiento público de esa transferencia, y por lo tanto aparecen los registros inmobiliarios. Entonces, en el 2505, a partir de la reforma, se hace expresa exigencia que para que tenga el derecho de dominio la posibilidad de oponerse a los terceros, bueno, tiene que haber transmisión, es decir, tradición de la cosa, estar en posesión de esa cosa, tener un título, que en el caso de los inmuebles es la escritura pública, y por otro lado, para hacerlo valer frente a terceros es necesario la inscripción en un registro inmobiliario, es decir, la inscripción registral pasa a ser una exigencia para hacer valer ese derecho frente a terceros. Otra de las cuestiones que también introduce la reforma del 68 es que hasta ese momento se discutía en doctrina y en jurisprudencia. De hecho, muchos jueces negaban la posibilidad de que el daño moral sea indemnizado, ya sea en materia contractual, es decir, cuando se incumple un contrato, o cuando se genera un daño como consecuencia de una responsabilidad extracontractual, es decir, la comisión de un hecho ilícito fuera de lo que es un contrato. En esa época se discutía si procedía la indemnización por daño moral. Tienen que saber que existen una clasificación que divide las indemnizaciones o la forma de reparación en cuanto a lo que es el daño material, que puede ser dividido en lucro cesante o daño emergente, es decir, las consecuencias, monetarias disvaliosas o materiales disvaliosas que le causa a alguien un daño. Por ejemplo, si alguien es un taxista que utiliza su taxi para trabajar y es chocado por otro sujeto que tiene la responsabilidad en la colisión, bueno, mientras ese taxi esté durante un tiempo en reparación, va a tener la imposibilidad de obtener las ganancias que obtenía como consecuencia de su trabajo. Bueno, ese lucro, eso se llama, la suma que deja de percibir, se llama lucro cesante. Y a su vez el costo de reparación del automotor, si cuando imaginemos que tiene un daño en lo que es la carrocería, bueno, todo lo que le cuesta
La reparación es un daño material que sufre esa persona. Bueno, eso se conoce, eso se llama daño emergente. Los dos forman parte de lo que es el daño material. El daño emergente es que como consecuencia de ese daño la persona tiene que pagar algo y por lo tanto tiene un daño, la víctima tiene un daño que emerge o que surge de ese hecho ilícito. Pero por otro lado, también es cierto que en determinadas circunstancias alguien sufre, digamos, un perjuicio espiritual en sus, digamos, en sus afecciones, se ve molesto, ve que su espíritu cae porque ha padecido injustamente un daño por parte de otro sujeto. Piensen ustedes sobre todo en cuando se produce la muerte de un familiar o de alguien muy cercano como consecuencia del obrar ilícito de otro sujeto, ¿no? Un conductor que con su automotor atropella y pisa a un peatón y como consecuencia de eso el peatón muere. Bueno, imagínense ustedes el daño de esos familiares y por lo tanto no es simplemente, digamos, allí no hay un daño material en principio, podríamos decir, sino que mayoritariamente o fundamentalmente es un daño al espíritu, un daño que desequilibra el espíritu y por lo tanto eso es el daño moral. Y hasta esa época se discutía si podía, a la luz del Código Civil, porque Vélez no lo había previsto claramente, y bueno, ya con la introducción del 522, con la reforma donde se hace expresa mención a la posibilidad de indemnizar el daño moral, más allá que se utiliza la voz podrá, los jueces podrán establecer una indemnización por daño moral, ya se entiende que a partir de allí se habilita esa posibilidad de que en nuestro derecho se indemnice el daño moral. Por otra parte también en materia de mora, la mora es cuando se produce el incumplimiento de la obligación por parte del deudor. Antiguamente cuando alguien digamos no cumplía en tiempo con su obligación, debía constituirse el acreedor, quien tenía derecho a cobrar esa deuda, tenía que colocar al deudor en situación de mora, es decir, en situación de incumplimiento. Tenía que enviarle una comunicación fehaciente de que no había cumplido y a partir de allí se encontraba expedita o podía ejecutar la deuda del cual resultaba beneficiario el acreedor. Ahora en 1968 con la reforma, el artículo 509 introduce la posibilidad de la mora automática, es decir, para determinadas obligaciones, una vez que ha transcurrido el plazo, no es necesaria la notificación fehaciente y el deudor automáticamente, sin necesidad de intimación previa, queda en mora y queda habilitada la ejecución de la deuda por parte del acreedor. Otras de las cuestiones también relacionadas con la figura del abuso del derecho que nosotros veíamos es que obviamente todo lo que eran las normas referidas al derecho de dominio, ¿no? De algún modo se ven limitadas porque tampoco puede haber abuso en el ejercicio del derecho del dominio, es decir, ya pese a que algunos decían que el Código de Vélez otorgaba un derecho absoluto sobre el dominio, bueno, las normas del 2512 y concordantes del Código Civil a partir de la reforma del 68 nos permiten ver que no cualquier forma de ejercicio del derecho de dominio es válida, sino que es restringido ese ejercicio bajo la condición de que sea ejercido razonablemente, que sea ejercido de un modo regular, como decía el 1071,
y por lo tanto ya se entiende que el derecho de dominio va a ser reconocido, pero bajo la órbita de una interpretación de función social de ese derecho. No es un derecho de los que puedan ser catalogados de absoluto, sino que va a tener sus restricciones. Como vemos, la reforma modificó, si bien eran 200 artículos, es decir, una buena cantidad de artículos, aunque la proporción de 4.000 que tenía, 4.000 y pico que tenía el Código de Vélez no es tanto, estos artículos que se modifican son sustanciales, es decir, por primera vez la obra de Vélez sufre un ayornamiento, una actualización, un vuelco de contenidos más acordes con la realidad de la sociedad que en ese momento se veía por parte de los científicos del derecho civil. Toda esta reforma va a dar lugar también luego del 68 a una serie de interpretaciones y una búsqueda del sentido de cuál fue el espíritu reformador sobre todo de Guillermo Borda, que fue como decíamos, el autor de protagonista de esa reforma, más allá de la colaboración de la comisión. Pero lo cierto es que aún en la actualidad esas modificaciones no han hecho otra cosa que consolidarse y tener plena vigencia, ¿no?